a dilucidar un poco la cuestión de la propiedad horizontal, sobre la cual se van a referir todos los videos consecutivos posteriores, conviene hacer algún tipo de partición explicativa, ¿no? Y una de ellas, me parece a mí bastante importante, es la siguiente: dividir en tres factores necesarios o fundamentales. Uno es referirse a la etapa de prehorizontalidad, en la cual no hay consorcio. Básicamente eso, porque a lo cual nos vamos a referir en todos los videos subsiguientes es a la existencia de un consorcio. Un consorcio es un fantasma. En la vida real, por supuesto, y en la vida ideal, en la vida del derecho, es una persona jurídica con sus propias virtudes, que tiene patrimonio, tiene competencias, tiene órganos internos, tiene una vida de relación social, ¿eh? Y lo importante acá es destacar, este consorcio no es el edificio, y este consorcio no es el administrador, este consorcio no es la asamblea y no es el consejo. No obstante, el consejo sí es un órgano de este consorcio, pero no lo es todo. El consejo, nosotros decimos, es el órgano fiscalizador. Y la asamblea es el órgano resolutivo, el de discusión, el de debate y el de definiciones. Y el administrador es el órgano ejecutivo, la administración. La administración es el órgano ejecutivo, las manos, que llevan la pluma, que compromete, y que lleva la caja, que recauda. Bueno, ¿y qué hace esta figura consorcio? Acá, en esta etapa, que es la consorcial puramente, la consorcial, ¿qué hace? Dos tareas fundamentales. Conserva una propiedad que es de otros. ¿De quién es? De los copropietarios. Los copropietarios que componen su membresía, es decir, estos copropietarios, más de uno por supuesto, necesitan al menos ser dos, integran a la persona consorcio. Quiere decir que son los habilitados para concurrir al órgano asambleario, son los habilitados para ser asambleístas. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacen ellos? Definen la historia en común, por eso se llaman consortes, siguen un destino común. También son los habilitados para componer al consejo y también, por supuesto, son habilitados para ser administradores, si así lo quisieran. Pero también es cierto que esta figura normalmente se deriva o se remite a un tercero ajeno a la copropiedad, que son los administradores habituales que uno encuentra en el ramo. Bien, ¿y qué hace el consorcio entonces? O mejor dicho, ¿qué hacen los copropietarios a través de la figura consorcio? Conservan sus bienes, se los conserva el consorcio, que es una persona diferente pero está integrada por ellos. Conserva sus bienes, y que hace además le regula las conductas en el uso de esos bienes. Estas son las dos funciones principales que hacen los copropietarios a través del consorcio. Porque ¿qué puede hacer una persona con sus cosas sino conservarlas y con otras personas que utilizan el mismo espacio, los mismos elementos, sino compatibilizar los derechos y obligaciones que tienen entre ellos? Relaciones personales y relaciones reales o derechos sobre las cosas y vínculos con las personas. Bueno, esto es todo lo que hace el consorcio en nombre de ellos, por cuenta de ellos y con órdenes de ellos que se las transmite al órgano ejecutor a través de las asambleas y de las actas. Por supuesto que las actas se componen con una normativa superior, que es el reglamento de propiedad, que también transmite órdenes, y con una ley superior, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, que también transmite órdenes. Tanto facultades para la asamblea y el consorcio como facultades y deberes para el administrador. Bueno, conserva el consorcio, conserva la propiedad de otros, que son sus integrantes, y les regula las conductas en el uso y les delimita, por supuesto, el uso y las responsabilidades con respecto a la cosa común. ¿Por qué? Porque estos copropietarios, es decir, quienes posiblemente estén mirando este video, los copropietarios, ¿qué tienen acá? Tienen un inmueble propio que está engarzado, adosado, atomizado, incrustado en una propiedad que
además también es de ellos. Una propiedad mayor, mayúscula, que también es de ellos, es decir, una edificación que comparten con otros. Y este de acá tendrá acá su propia unidad, que también es absolutamente suya, en un 100% de privacidad en lo que es el inmueble propio, que es esto, a lo que llamamos unidad funcional, a veces acompañada de una unidad complementaria, a veces una complementaria genérica, o una complementaria específica. Bien, y a veces lo hará con titularidad absoluta o en condominio con otros dentro de este inmueble propio. Y este también tiene eh, eh, titularidad absoluta acá y cotitularidad con los demás en todo el resto. Quiere decir que el propietario de esta unidad es dueño de su inmueble y además es dueño de todo el otro inmueble que lo conjuga, lo compone. Esto quiere decir que también es dueño de la losa, de los muros y del techo de la unidad del señor de arriba o de la señora de arriba. Y este también es dueño de su unidad funcional en una totalidad, en un 100% su unidad, pero en un X% que lo dice el reglamento de el techo, los muros y las estructuras, todo lo que compone a la unidad del señor de abajo, las instalaciones, las cañerías, y asimismo de los ingresos, accesos, las escaleras, el ascensor, el tanque, las instalaciones, los nichos hidrantes, los matafuegos y cualquier otro bien, los tachos de residuos, bueno, todo lo que esté acá adentro es de los copropietarios, en un X porcentual, todo lo que está fuera del inmueble propio y en un 100% lo que es su inmueble propio. Bueno, entonces, ¿qué hacen? En vez de conservarlo entre ellos y dirimirse las cuestiones de conducta y de uso y de regulación y de destino entre ellos, que es lo que harían los condóminos en un condominio normal, se lo delegan automáticamente a esta figura jurídica llamada consorcio, que actúa orgánicamente, es decir, sí o sí actúa orgánicamente, con un órgano preponderante que es la asamblea, con uno de fiscalización, que es el consejo, que fiscaliza lo que hacen las manos, y aconseja a los asambleístas. Son los miembros del consejo que se supone entienden un poco más, están más preparados, más capacitados. Y un ejecutor que puede ser de afuera, de la copropiedad, que ejecuta, simplemente ejecuta y nada más. ¿Qué es lo que ejecuta? Bueno, la contratación de terceros que vienen a conservar o bien vienen a ayudar a verificar las conductas de las personas. Por ejemplo, un vigilador o algunas tareas de vigilancia que hace el encargado, o, o de denuncia o reporte de conductas indebidas. Bueno, y estos son los conservadores, albañil, sanitarista, plomero, todos los que conservan. Bueno, entonces, en definitiva, lo que hace la propiedad horizontal, que es esta etapa de acá, la existencia del consorcio, la existencia de algo que conservar que es de otros, porcentualmente todo en el inmueble, y esto lo conserva cada uno. Lo de adentro de cada inmueble, los revestimientos, las partes móviles, los adornos, los decorados, todo lo que es interno, cada uno de ellos, incluso algunos muros de divisorios de ambiente que no son parte de la estructura ni de la infraestructura común, que son totalmente ellos, y todo lo demás, todo el continente de su unidad, las instalaciones que los proveen y todos los accesos, medios de de transporte, de elevación, ¿no? Y todas las medidas de seguridad, de evacuación y todo eso, bueno, es todo de ellos, en un porcentaje lo comparten, se lo delegan a este. Antes existe la prehorizontalidad, que es una parte significativa porque muchos están en esto, en donde existe una construcción que es compartida por muchos, pero pertenece solo a uno, pertenece al dueño del fondo donde está plantado o edificado, o pertenece a un agente fiduciario si hay un dominio fiduciario, o pertenece, bueno, básicamente o esto, puede no ser una persona jurídica acá, puede ser una constructora que es el dueño del fondo, entonces por accesión cada uno de los ladrillos muebles se van convirtiendo en una construcción y esa construcción adosada a un terreno se transforma en un inmueble común y los que están acá son poseedores pero todavía no son titulares, no son dueños o condóminos de esta unidad funcional. Esto quiere decir que no existe el consorcio, todavía no existe esta figura, acá es más fantasma que nunca, porque ni siquiera existe.
Entonces, no es el régimen de propiedad horizontal, pero no obstante hace a la formatura de cómo va a ser la propiedad horizontal. Y muchas veces nos encontramos con los requerimientos que son de esta etapa, y hay confusión porque acá el dueño de todo pone a quien le llama administrador, que no lo es un recaudador, a recaudar y a ejecutar o a intentar ejecutar el cobro de los gastos que no son expensas, pero que le llaman expensas, creyendo que así lo son. Bueno, entonces funciona muy parecido a esto, pero no lo es. Bien, eso lo explicamos en su etapa, ¿no? Y bien, y luego la tercera parte que es importante, que son los vínculos o las relaciones, ¿no? Que tiene, que adopta y que asume esta figura jurídica consorcio con sus implementos o elementos orgánicos y con el contenido de cada uno de ellos legalmente impuesto por las normativas. Acá mencionamos las normativas, Código Civil, Comercial, Reglamento de Propiedad, actas asamblearias, básicamente eso, que le infringen la prontitud o la dinámica de funcionamiento y cómo se relacionan con terceros, con los propios y con terceros, quiere decir las responsabilidades. La responsabilidad y las consecuencias jurídicas que genera este sistema. Con los propios, es decir, con los copropietarios, cuando reclaman la reparación de las unidades funcionales o cuando reclaman la, la citación o la convalidación, la convocatoria de una asamblea, o la nulidad de una asamblea efectuada, o cuando el Consejo actúa reclamando la documentación a las manos que se fueron, que son las del ex administrador, y debe devolver documentación y la reclama el Consejo, que para ello está habilitado, por ejemplo, o cuando el administrador convoca asamblea, o cuando requiera el Consejo la disponibilidad de fondos, es decir, toda la cuestión intraorgánica y los componentes con los copropietarios. Quiere decir también cuando le reclama ejecución de expensas adeudadas, o quiere decir el consorcio a través de las manos le reclama las expensas adeudadas o le reclama a cada copropietario e incluso a cada consorcista que no sea copropietario, aquel que tiene la unidad a su disposición de uso y goce, pero sin ser el titular de dominio, le reclama la regulación de las conductas, el uso, porque es indebido, porque es peligroso, porque es riesgoso, porque es intolerable para los demás. Entonces, cuando le reclama una cuestión, la conservación, u otra cuestión que la regulación de conductas, o cuando existen los reclamos inversos, es decir, la reparación de la unidad, o la consignación de expensas, o la morigeración de conductas de otros que infringen la normal tolerancia. Bueno, esto nos referimos, y luego las relaciones hacia afuera, con los contratistas, como ya dijimos, a quienes se contratan para ayudar a conservar, con el constructor, que nace acá. El constructor, por supuesto, fue el que hizo la edificación y tiene una responsabilidad durante cierto tiempo por lo levantado, por lo erigido, con el constructor, con las compañías de seguro, con las entidades bancarias, con los suministros, proveedores de los suministros públicos, con los linderos, con los expuestos, con los vecinos, con los encargados, bueno, todo el vínculo relacional que se van a ir denotando más adelante, y son las vinculaciones que tiene el consorcio hacia adentro y hacia afuera. Esta es la etapa o el grado de responsabilidades y ejercicios de derechos y obligaciones en la vida de relación social, Entonces, básicamente lo que van a tratar los siguientes videos es poder diferenciar un poco todo esto y fundamentalmente aclarar esto que es tan importante, ¿no? Esto, la edificación es de todos. Del consorcio no es nada. El consorcio no es dueño de nada. El consorcio apenas ve pasar los fondos de expensas que entran en su patrimonio e inmediatamente la idea es que salga. Nada debe tener el consorcio sino la inversión en insumos para que esto que es de otros, que es de los propietarios,
no es del consorcio, es de los propietarios, funcione y esté conservado y no sea peligroso para terceros. Bueno, esto, fundamentalmente, aclarar la existencia de una persona jurídica que no se ve, no se oye, no se escucha, pero que existe y funciona orgánicamente, como dijimos. Los copropietarios con la facultad de ir a resolver todo en asamblea. Los administradores solamente ejecutar, ni siquiera participar en las asambleas, deben recibir las mandas y ejecutarlas, nada más. Recaudar y comprometer, de acuerdo a las mandas. Y luego acá las leyes, acá por supuesto que en esta etapa de responsabilidades se complementan con muchas otras leyes, además del código, la ley de contrato de trabajo, la ley de defensa del consumidor, la ley de seguros, bueno, toda la vinculación, la responsabilidad civil que nace del Código Civil y Comercial de la Nación, y algunas otras legislaciones complementarias, suplementarias, incluso análogas como la ley de sociedades, de la cual sale toda esta conformación orgánica. Básicamente, esta guía, esta suerte de guía de mapa, es para significar la etapa prehorizontalidad donde no hay consorcio, la horizontalidad donde ya hay consorcio con la primera venta de una unidad acá diferente al dueño originario, y ya hay dos inmuebles, al menos dos inmuebles con dos titulares diferentes, esa es la idea de la copropiedad, y luego las responsabilidades o consecuencias que va a tener todo esto, que esperamos abarcarlo en los próximos videos.